cuando vamos a iniciar una huerta. Entonces, a la hora de elegir el sitio, habría que tener en cuenta las horas mínimas de sol que se requieren, que haya espacio, la presencia de tierra, el acceso al agua, que haya una protección contra el viento y cercar para evitar la entrada de animales. En cuanto al suelo, bueno, estas características: la presencia de arena, arcilla y limo, materia orgánica, presencia de organismos y microorganismos, y la nutrición de las plantas. Entonces, decimos que las plantas tienen requerimientos térmicos y lumínicos, de nutrientes, que es la fertilidad del suelo, requerimientos hídricos y de espacio, dependiendo del tipo de hortaliza que hacemos, la morfología de la planta, el tamaño, la arquitectura. El ambiente óptimo, entonces, para diferentes cultivos tenemos las que prefieren climas más fríos, como es el caso de las coles, apio, lechuga, zanahoria, alcaucil, acelga, espinaca, cebolla de verdeo, puerro, radicheta, habas y arvejas, y las que requieren clima más cálido, como las hortalizas de fruto, como por ejemplo el tomate, el melón, el pepino, el zapallo, la berenjena y pimiento, chaucha, sandía, melón y batata. El otro punto importante es el espacio, dependiendo de la forma y el tamaño de la planta. Si las raíces son superficiales, profundas, abundantes y pequeñas, y de la parte aérea, el tamaño de las hojas, de los tallos, todo eso nos va a determinar cuánto espacio vamos a necesitar a la hora de hacer una huerta. La siembra la vamos a poder iniciar en forma directa en el lugar definitivo o hacer almácigo, como se ve acá, y posterior trasplante de las plantas. Entonces podemos hacer una clasificación según la facilidad de realización de los cultivos. Cultivos fáciles de hacer, como por ejemplo los cultivos de hoja, como por ejemplo la lechuga, la rúcula, la selga. Algunos de dificultad media, por ejemplo el tomate, y los de alta dificultad, como por ejemplo el caso de la berenjena. Las fases lunares tienen una influencia en la siembra y trasplante de las plantas que crecen y fructifican arriba de la tierra. Entonces se recomienda sembrar en luna creciente, es decir, después de los 3 primeros días de luna nueva, hasta los últimos 3 días de luna llena, todas las plantas que crecen en altura y dan frutos, como es el caso de los tomates, berenjenas, maíz y arvejas. Lo que conviene es sembrar en luna menguante, es decir, después de los 3 últimos días de luna llena, hasta los 3 primeros días de luna nueva, todas las plantas que se desarrollan bajo tierra, como es el caso de las zanahorias, papa, remolacha, cebolla, ajo, etc. Todas las plantas que nacen a ras de la tierra, como por ejemplo algunas plantas hortícolas de hoja, como las lechugas, acelgas, espinacas, repollo, cuyo producto para el consumo entonces son las hojas frescas, se deberían sembrar en la fase de luna menguante, porque cuando se planean en luna creciente, tienden a subir a flor prematuramente, algo que es indeseable y que nosotros queremos evitar. La razón de todo esto radica en el aprovechamiento de la luna, de la luz lunar, que si bien es más débil que la del sol, penetra más profundamente en el suelo. Las semillas y plantines que reciben más radiación lunar en la primera etapa de su vida brotan rápidamente y desarrollan más hojas y flores. A la hora de hacer entonces una huerta orgánica, como venimos viendo, es fundamental hacer asociaciones de diferentes cultivos y rotar los mismos. Es decir, en toda huerta orgánica nosotros vamos a estar fabricando abono orgánico
vamos a estar rotando cultivos y asociando diferentes especies de hortalizas. Mediante la asociación, lo que vamos a buscar es imitar los procesos que ocurren naturalmente en la naturaleza, es decir, una convivencia en armonía de una gran variedad de plantas de diferentes tamaños y formas. Y con ello vamos a lograr una serie de ventajas, por ejemplo, un aprovechamiento del espacio, porque vamos a poder tener plantas de crecimiento vertical, como por ejemplo el caso del puerro, con otras de crecimiento más horizontal, como la lechuga, o hacer asociaciones entre plantas de crecimiento rápido, como podría ser el rabanito, con plantas de crecimiento más lento, como la zanahoria. Otra ventaja de asociar diferentes cultivos es que no compitan entre ellos por los nutrientes. Por ejemplo, las verduras de hoja, que tienen raíces más superficiales, por ejemplo la lechuga, extraen fundamentalmente el nitrógeno de la capa superficial del suelo. En cambio, hortalizas de raíces, como por ejemplo la zanahoria, extraen nutrientes de la parte más profunda y sobre todo son las que hacen una absorción importante del potasio, y de esa forma vamos a evitar que se genere una competencia por nutrientes entre las hortalizas, al hacer obviamente asociaciones favorables. También se evita el crecimiento de malezas, al lograr cubrir el suelo con diferentes cultivos hortícolas y evitar que le llegue luz a estas malas hierbas y dejándole menos espacio. Como beneficio adicional, se logra una protección frente a plagas y enfermedades, ya que es sabido que las plantas de una asociación atraen la fauna beneficiosa y se protege el suelo contra la erosión y se facilita la infiltración del agua. Entonces, a la hora de hacer una asociación vamos a tener en cuenta todos estos puntos. Y es importante saber que existen asociaciones que se pueden hacer, asociaciones favorables y otras que no. ¿Por qué? Porque hay plantas que emiten sustancias químicas, algunos de sus órganos, que pueden ser raíces, tallos, hojas o flores, que pueden favorecer o desfavorecer el cultivo y crecimiento de otras plantas. Lo que podemos hacer entonces es asociar diferentes hortalizas y también asociar hortalizas con plantas aromáticas o de flores. Todas las plantas con flores y las aromáticas, debido a sus aromas y a los colores llamativos de sus flores, atraen a los polinizadores, lo cual favorece el proceso de polinización y obviamente la producción de frutos de nuestras hortalizas. Por ejemplo, las caléndulas se pueden intercalar entre tomates, aumentando la polinización de las flores de estos y por lo tanto la formación de frutos de tomate. Algunas asociaciones, como les comentaba, son desfavorables. ¿Cuáles son las asociaciones o las plantas que nunca deberían estar juntas? Es el caso, por ejemplo, de las leguminosas, como las habas, arvejas, poroto y lenteja, que nunca se deberían asociar con las de la familia de las liliáceas, como el ajo, la cebolla y el puerro, ya que estos últimos no dejan que se desarrollen los microorganismos que fijan nitrógeno en las raíces de las leguminosas. Tampoco se debería asociar perejil con lechuga, ya que el perejil inhibe el crecimiento de la lechuga. Debajo de algunos árboles, como por ejemplo el nogal, no deben sembrarse hortalizas, ya que impiden el crecimiento de estas. Para asociar cultivos correctamente, habría que tener en cuenta entonces que sean plantas de diferentes familias para que no tengan necesidades demasiado parecidas, que tengan ciclos de diferente duración, que tengan diferentes partes aprovechables, lo cual va a hacer que necesiten diferentes nutrientes y que sean de diferentes tamaños. En este cuadro podemos ver un resumen de algunas asociaciones favorables y desfavorables entre hortalizas de hoja, de bulbo y raíz y de frutos. El otro punto importante entonces en toda huerta orgánica es la realización de rotaciones, es decir, evitar plantar año tras año los mismos cultivos en la misma parcela. ¿Por qué? Porque ello desencadena una serie de problemas, que es la aparición de plagas y enfermedades y la extracción siempre
de nutrientes en la misma profundidad. Si bien existen cultivos que pueden ser cultivados varias veces, como es el caso de las cebollas y las lechugas, otros son extremadamente sensibles a ser repetidos año tras año, como es el caso de la acelga y las papas. Entonces lo que vamos a hacer es rotar cultivos alternando plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar en forma cíclica. Algunas de las premisas para efectuar la rotación son las que aparecen a continuación. En primer lugar, la exigencia en nutrientes. Hay plantas que son más exigentes que otras. Entonces, tras haber cultivado una planta que es exigente, en la rotación deberíamos evitar continuar con plantas que sean igualmente exigentes. Acá tenemos algunas hortalizas que son muy exigentes, deberían seguir en la rotación con hortalizas que son semi-exigentes, luego con poco exigentes, y al final de la rotación agregar hortalizas que son mejorantes, como por ejemplo las habas, que son las que incorporan nitrógeno al suelo y restablecen la fertilidad de esto. Entonces, podemos dividir la zona de cultivo en 4 o 5 parcelas y vamos a ir abonando especialmente la parcela donde vayamos a sembrar hortalizas de frutos, que son las que van a tener un alto requerimiento. El otro punto importante a tener en cuenta a la hora de efectuar una rotación de cultivos es la afinidad o intolerancia entre cultivos. Por ejemplo, después de sembrar hortalizas de la familia de la liliácea, por ejemplo, el ajo, puerro y la cebolla, es conveniente sembrar solanáceas, por ejemplo, tomate, pimiento, berenjena y batata. O cucurbitáceas, donde están la calabaza, el zapallo, el melón y la sandía. Hay otras sucesiones que no es conveniente realizar. Un punto importante también a tener en cuenta a la hora de efectuar rotaciones es lo que tiene que ver con la profundidad de las raíces. Algunas hortalizas tienen raíces superficiales, otras llegan hasta el medio metro de profundidad, otras hasta los 70 centímetros y otras hasta el metro, como es el caso de las habas y el tomate. Lo ideal entonces es que los cultivos que participan de la rotación hagan uso de todas las capas del suelo para facilitar el drenaje y la aireación de este. Se recomienda cultivar plantas de enraizamiento superficial, seguida de las que tengan enraizamiento intermedio y finalmente aquellas que tengan las raíces más profundas. Y el otro punto importante a la hora de tener en cuenta y efectuar y planificar una rotación es la parte que se va a aprovechar del cultivo, si es una hortaliza de hoja, una hortaliza de raíz o bulbo o una de fruto. Las hortalizas de hoja, por ejemplo, como vimos, necesitan mucho nitrógeno para desarrollar hojas grandes y sanas. Las de raíz, tubérculo y bulbo necesitan absorber potasio, son las que profundizan. Y las de fruto y semilla y flor son las que necesitan una mayor cantidad de fósforo para estar más sobrosas. Es decir, que van a hacer una extracción selectiva cada una de ellas. Bueno, entonces en toda huerta orgánica es importante hacer asociaciones y rotaciones de cultivo. Asociaciones como las que se ven en esta imagen de diferentes cultivos. Y aprovechamiento de los espacios, entonces, haciendo diferentes cultivos. Por ejemplo, haciendo plantas de crecimiento vertical, como es el caso del puerro, con otras que son más horizontales en su arquitectura, como las hortalizas de hoja y el caso específico de las lechugas. O asociando plantas de crecimiento rápido, como el caso del rabanito y la lechuga, con aquellas que son de crecimiento más lento, que podrían ser zanahoria o repollo. También a la hora de hacer una asociación de plantas, se podría hacer, como venimos viendo, asociaciones de plantas que no compitan por nutrientes. Por ejemplo, hacer plantas que sean o que tengan raíces más superficiales, como es el caso que se ve en esta imagen, el caso de la lechuga, que extraen fundamentalmente nitrógeno de la capa más superficial, con aquellas que son más profundas, como el caso de la zanahoria, y que toman
fundamentalmente el potasio en la profundidad del suelo y de esta forma evitar, asociando cultivos, que exista una competencia entre nutrientes. También, al hacer asociaciones de diferentes cultivos, estamos evitando el crecimiento de las malezas, ya que el terreno se va a ir cubriendo con diferentes hortalizas y las malezas van a tener menos espacio y luz para poder crecer adecuadamente. Lo otro que es fundamental es, como habíamos visto, hacer rotaciones de suelo por los nutrientes que este le aporta, de temperatura y de humedad o de agua. Entonces nosotros vamos a elegir el sitio teniendo en cuenta la presencia de luz. ¿Por qué? Porque cada hortaliza tiene un requerimiento mínimo de horas de luz para poder desarrollarse adecuadamente. Hay algunas hortalizas que requieren pocos niveles de luz o poca cantidad de horas de luz y otras que requieren una mayor cantidad de horas de luz. También es importante contar con un espacio suficiente, dependiendo de la arquitectura de la planta, para que pueda crecer adecuadamente. Es decir, el requerimiento de espacio va a estar dado en función de la morfología de la planta, que define la forma, el tamaño y la arquitectura que tiene cada planta. A la hora de elegir el sitio, además del sol y el espacio, hay que tener en cuenta la tierra, ya se trate en forma natural o de macetas, la tierra que tiene que estar desmenuzada, es decir, sin impedimentos, y que no se encharque, y que las raíces de la planta puedan penetrarla con facilidad, puedan crecer, no tiene que estar endurecida la tierra. Tiene que haber también acceso a agua, tiene que estar protegido de fuertes vientos nuestra huerta y cercada para evitar la presencia de animales. Esos son los requerimientos entonces que tiene cada cultivo. En cuanto a la temperatura, ¿por qué es importante? Porque va a determinar épocas y métodos de cultivo. Es decir, cada cultivo va a tener una temperatura óptima para crecimiento y también en función de eso se va a definir de qué manera se va a iniciar el cultivo, si conviene hacerlo con siembra directa o con almácigo. También la temperatura es limitante para el desarrollo y crecimiento de las plantas. En función de esto podemos definir dos tipos de hortalizas, las que son de clima frío, que crecen durante otoño e invierno, y las que son de clima templado, de primavera a verano. Y tener un calendario de siembra como se ve en esta tabla, donde tenemos especies de primavera a verano, que incluyen la albahaca, batata, berenjena, calabaza, maíz dulce, melón, morrón o pimiento, poroto chaucha, puerro, radicheta o achicoria, tomate, zapallo y zapallito verde de tronco. Y las especies que crecen en otoño e invierno, donde están el ajo, la arveja, brócoli, cebolla, coliflor, escarola, espinaca, haba, puerro, radicheta o achicoria y repollo. Algunas hortalizas se pueden hacer todo el año y también hay que tener en cuenta, a la hora de determinar la época en que uno va a hacer una hortaliza, la especie o el cultivar del cual se trate. ¿Por qué? Porque para una misma hortaliza hay cultivares para cada época. El otro componente que define los requerimientos de una hortaliza es el suelo, que básicamente es el soporte y la fuente de nutrientes para las plantas. Por eso es importante conocer las propiedades físicas de esto, que son la textura y la estructura, y las propiedades químicas, que es lo que tiene que ver con las sustancias nutritivas en las cuales es rico el suelo. Y otro elemento importante, junto con los anteriores, es la humedad o el agua. Es importante la disponibilidad de agua para las plantas, para que éstas puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Si bien el agua es importante en todos los cultivos y en todos los momentos del cultivo, hay etapas donde la deficiencia del agua va a tener mucho más impacto en el desarrollo y en la producción final que en otras. Y también lo que sucede es que el exceso de agua puede resultar perjudicial. Entonces, en muchos casos, se suspende
el riego antes de iniciar la cosecha de algunas hortalizas. Finalmente, el otro requerimiento que tienen las hortalizas del que hablábamos es lo que tiene que ver con la radiación solar, que es la fuente de energía que usan las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis, que es el que les permite crecer y desarrollarse. Y de esa forma formar el órgano comestible, que puede ser, como vimos, un fruto, una hoja, un tallo o una raíz. Hay una relación entonces entre la cantidad de radiación que recibe el cultivo, que son las horas de sol, y la cosecha que podemos obtener. Cuanto más horas de luz, mayor cosecha vamos a estar obteniendo. Entonces, a la hora de hablar de horas de luz, tenemos que decir que como mínimo tiene que haber 4 a 5 horas de luz directa para las que son las hortalizas de hoja y 6 a 8 horas de luz directa para las que forman fruto. Lo que habría que hacer entonces es reservar el espacio para que reciba la mayor cantidad de luz las hortalizas que se cultivan para obtener frutos o semillas, como el caso del maíz, tomate, calabaza, pimiento, habas y arvejas. Si lo vemos en esta ilustración, se puede ver que estos cultivos que son los que forman fruto, que es el caso del maíz, tomate y berenjena, son los que tienen que estar con alta exposición a la luz solar. Y otros como la remolacha y la lechuga pueden estar un poco más sombreados, es decir, recibir menos cantidad de horas de luz. Es decir, vamos a estar hablando de un ambiente óptimo en el cual vamos a hacer los diferentes cultivos. Vamos a tener entonces cultivos que prefieren climas más bien fríos y otros que prosperan mejor con climas más cálidos. En cuanto al espacio, la forma y el tamaño de las plantas, es importante que nosotros conozcamos la profundidad a la que alcanzan las raíces cada una de las hortalizas que cultivamos. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos definir en qué contenedor o envase podemos hacer nuestra verdura. Si hablamos de una hortaliza